Bien, muy buenos días, señores, señoritas, estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, por favor. Me gustaría que todos permanezcan como hasta el momento están, con las cámaras encendidas, por favor. Todos, faltan por ahí unas personas para poder iniciar, ¿sí? Con un registro de la asistencia y luego ya con las clases como tal. Sí, primero con los estudiantes del paralelo A, por favor. Ya, señorita Flora Aspiazu. Presente. Señorita Melissa Candado. Presente. Gracias. Joel Candelario. Joel Candelario. Henry Chipre. Tampoco Henry Chipre. Chiriguaya Angelo. Presente, ingeniero. Disculpe que no pude activar el audio. Sí está. Listo. Chiriguaya Angelo. Ahí está. Córdoba Evelyn. Presente, ingeniero. Buen día. Buenos días. Gracias, señorita. Linda Cuellar. Buenos días, ingeniero. Presente. Ingeniero, Gracias. Chiriguay aquí está. Está Chiriboya. Presente, ingeniero. Aquí estoy. Linda, no, sí le puse a Linda. Cuellar. Espinosa Chiriguay. Jackson. Presente, ingeniero. ¿Qué estará haciendo Ángelo que no contesta? No le veo. Se fue a tomar café. Más seguro que sí. Camila Espinosa. Buen día, ingeniero, presente. Gavilán Raúl, gracias. Gavilán Raúl. Ingeniero, buenos días. Listo, gracias. Andrea Gilce. Buenos días, profe, presente. Listo. Shirley Herrera. Ahí está. Y Andreina Jiménez. Presente, ingeniero. Buenos días. Ya, a ver quién no estaba. Joel no está. Joel Candelario. Joel no está. Chiriguaya Ángelo. Está. No contestó. Ángelo sí está, ingeniero. Pasa que es el audio que le está fallando. Tiene problemas con el Sí, le internet. miro, ya le miré ahí. Incluso está desactivado su micrófono. Tal vez tiene complicaciones. ¿Quién más no estaba? Y Herrera Shirley. Herrera Shirley sí está también, ¿o no? A ver, veamos de aquí. Herrera Shirley. Sí, sí le miro conectado. También creo que tiene. Escriban al chat si tienen alguna complicación. A ver, vamos con el paralelo, ¿ya? A ver, con los chicos del paralelo B, señorita Morán Belén. Presente. Listo, gracias, señor Darling Moreno. Presente. Listo, señor Elian Pacheco. Presente. Listo. Ronnie Pinela. Presente. Listo. Salazar José. Presente. Listo. Sánchez Steven. Sánchez Steven. Sánchez Jefferson. Presente. Presente. Así está. Listo.
Belis Odalis. Presente. Belis Lilibet. Presente, ingeniero. Listo. Wesley Lord. Presente, ingeniero. Listo. Y Ángel Carriel. Presente. Listo. Listo. Porque solo falta del paralelo a Joel nada más. Ya, Buen día, ingeniero. ya, ahí sí le escucho perfectamente, Ángel. Gracias, disculpe, ha sido el audio. Problema. Al parecer algo pasó por ahí. A ver, bien chicos, nuevamente como decía al inicio, saludarles, un gusto mirarles, saber que están ahí detrás de sus dispositivos, que están pendientes ahí de manera responsable a sus clases. Para iniciar el día de hoy, por favor, me gustaría que enciendan las cámaras un momento, de paso tomamos la foto de evidencia, de respaldo, que todos asistimos a la clase del día de hoy. Y de paso yo les miro un momento y me acuerdo de ustedes, de sus rostros, si no ya me voy a ir olvidando. A ver, me falta Linda Cuellar nada más y Henry. Ya, a ver. Ya tomémoslo ya. A ver, por favor, no se muevan, no muevan sus cámaras, ¿sí? Cuenta de 3, 1, 2 y 3. Déjenme guardar esta foto. Ya. Bien, antes de iniciar, chicos, ¿de pronto alguna novedad, alguna situación con la plataforma? Tal vez alguien tiene complicaciones, tuvo alguna complicación. De pronto, ninguna. Tenían No. actividad. Al parecer tenían alguna actividad, no recuerdo exactamente. Nada de señalización, tenían nada. Listo. Señalización horizontal. ¿No tienen nadie de pronto? Como bueno, ya me comentó Belén que no tenían complicaciones. Bueno, entonces vamos a iniciar ya. A las 10 por ahí nos damos un pequeño receso ya para que ustedes puedan ir a tomar agua, una pausa activa, ¿sí? Andrea creo que está con complicaciones con internet. Bien, les voy a compartir entonces la pantalla, por favor, todos nuevamente atentos, sigan la clase. Ya, a ver, ¿dónde nos quedamos? A ver. ¿Quién recuerda hasta dónde nos quedamos? ¿Nos quedamos hasta ahí o no? Ya, se fue. Sí, mira, está ahí. Es ahí. A ver, ¿qué decía dentro de ese artículo 30.5? Alguien que me recuerde. ¿Qué decía en ese artículo? Chicos, Por ejemplo, los que son los urbanos, los que son los cantones, menos regulación. Y lo que es vías públicas. ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más decía ahí?
¿De qué básicamente habla ese artículo? Ahí está. A ver, revisen. Habla también de los títulos habilitantes. Ya, de esos literales habla la emisión de títulos habilitantes, sí. Los permisos de operación. Ya, también. Ya. ¿Y qué dice Los contratos básicamente de ahí? operación también. Los contratos de operación, muy bien. ¿Qué dice? A ver, ahí en las letritas azules. Y nos dice artículo 30.5, dice, los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales tendrán las siguientes competencias. Entonces, este artículo hace mención a las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales. Como yo les decía, dentro de este artículo están muchos más literales. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo les he puesto del D, E, H, K, P, pero hay muchos más. O sea, es decir, que desde aquí faltará el A hasta llegar, posiblemente creo que es hasta el P, que es el último. Entonces, faltan muchos más literales que son las competencias que tienen los gobiernos autónomos centralizados, metropolitanos y municipales. Dentro de esas competencias que hacen mención en cada uno de estos literales, nos dice planificar, regular y controlar el uso de la vía pública. ¿Sí? Entonces, al hacer mención a planificar, regular y controlar, están dando las competencias a estos gobiernos autónomos descentralizados. Obviamente, y los corredores viales de áreas urbanas del cantón y las parroquias rurales del cantón. Obviamente que iba a depender de la red vial, tal vez posiblemente por la que atraviesa ese cantón o esa zona poblada, ¿no? Pero en el resto de vías, pues va a estar a competencia ya de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, dice decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos de conformidad con las políticas del Ministerio Sectorial. ¿Qué creen ustedes que será o se podrá interpretar esta parte que dice? Decidir sobre las vías internas de su ciudad. ¿Ya? ¿Qué interpretan ustedes por esto? Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos. ¿Será que deben tener las vías que estén bien, que estén buenas y que no haya, o sea, huecos, esas cosas para que no haya como que yo accidentes? Ya puede ser la parte de mantenimiento, sí. Algo más, a ver ahí. Lo que puede ser que indica que lo que es el municipio o la autoridad que sea competente dentro de la ciudad o el cantón, ellos tienen la disposición de ordenar lo que es las vías de acuerdo a su conveniencia o a la necesidad que haya en algún sector. Por ejemplo, si tienen que hacerlas bidireccionales o unidireccionales. Perfecto, muy bien. Sí, enfocado en gran parte a ello, ¿no? A decidir sobre de acuerdo a sus condiciones, como nos decía, si hay que cambiar de orientación a una vía, hay que tal vez peatonizar total o parcialmente. Entonces, son ya competencias que manejan ya estos diversos gobiernos autónomos metropolitanos o municipales, de acuerdo obviamente con las políticas del Ministerio Sectorial, pero en su mayoría, como son vías que van a estar dentro de la ciudad, dentro de una zona urbana, pues competen ya a la autoridad, entonces pueden cerrar, como les dije, total o parcialmente una vía, hacerlo tal vez peatonal, pueden cambiar de dirección, ya sea doble vía, cambiarlo a una vía, o a su vez, como les dije, incrementar tal vez una ciclovía. Son competencias que, es decir, ya le asume a este gobierno autónomo descentralizado, ¿no? Regular la fijación de tarifas de servicio de transporte terrestre en sus diferentes modalidades de servicio en su jurisdicción, ya de acuerdo a bueno, lo que nos dice aquí la fijación de tarifas, es decir, el valor de los pasajes.
según los análisis técnicos de los costos reales de operación de conformidad con las políticas establecidas en el Ministerio del Sector. Aunque en esta parte, ¿no? Siempre estos análisis que se hacen en la parte técnica eh, es un poco contradictorio, ¿no? Porque el análisis posiblemente de la tarifa o el valor mínimo de tarifa está entre 40 o superior a los 35 centavos en la mayoría de ciudades, o sea, para el transporte público. Pero al momento de ya tal vez llevarlo a ejecución, tal vez de manera concreta, entonces no se cumplen muchas de las veces, pero sí necesita de ese aporte. De igual manera, por ejemplo, cuando es la fijación de lo que es el servicio de transporte comercial, cuando es de taxi, los estudios que se han realizado dan un valor un poco más elevado al que comúnmente se venía manejando, se viene manejando, ¿sí? Entonces, por diversas circunstancias, ¿no? Que aumenta el precio del costo de mantenimiento del vehículo, aumenta en muchos de los casos eh, la inversión que se realiza, entonces, todo ese tipo de análisis son necesarios, ¿no? Pero al considerarse, por ejemplo, el transporte público, un servicio que debe ser de manera de brindar o tener esa tarifa relativamente baja o accesible para todos, entonces se toma en consideración ahí el tema de subsidios y todo lo demás. Pero como miramos aquí, quién está en este caso a cargo ya van a ser los gobiernos autónomos de fijar esas tarifas o esos estudios o análisis están a cargo de ellos. Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a las operadoras de transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicio de transporte que tengan el permiso de operación dentro de sus circunscripciones territoriales. ¿Qué nos querrá decir este artículo? Perdón, el literal, literal K. A ver, aporten por favor, chicos. A ver, yo les pregunto. A ver, Liam. ¿Qué entendemos en este literal? El literal K. Supervisar la gestión operativa, técnica y sancionar. O sea, eso significa que si no tienen los permisos correspondientes, sería que ya la autoridad tendría que poner lo que es su multa, si no tiene sus permisos. Es, por ejemplo, lo que circula, lo que es transporte, los urbanos, que circule dentro del cantón, ahí sí puede circular, pero lo que no pueden circular dentro del cantón, no, ahí sí le puede sancionar a los transportes, ¿no? Ya, más o menos, sí, sí va bastante También orientado. puede tener que sacar un permiso para poder circular o para poder ir a, qué sé yo, un viaje. Eso también, si ellos no tienen ese permiso, ellos los pueden multar, ¿no? ¿Verdad? Ya, también va bueno por ahí. Ya, pero sí están bastante similar a lo que dice acá, ¿no? Supervisar la gestión operativa, técnica y sancionar. Es decir, ¿cuál será la parte operativa? ¿Cuál será la parte operativa? Tener permiso de operaciones. Ya, ¿qué más? Permiso al cantón. En otras palabras, permiso al cantón, o sea, tal vez un poco más claro lo que me Su dicen. frecuencia, su frecuencia. Ya, sus frecuencias, sí, muy bien. Es decir, la parte dentro, obviamente, dentro del permiso de operación va a estar habilitado cuáles las frecuencias y cuál es la ruta que está ya estipulada para que un vehículo, en este caso transporte público, pueda prestar el servicio. De igual manera, en las diferentes modalidades que están a cargo de estos gobiernos autónomos. Cuando, por ejemplo, ya un servicio, por ejemplo, de taxi, está prestando el servicio fuera de su circunscripción territorial, es decir, fue creado, por ejemplo, no sé, se me ocurre, en Daule,
y va a prestar el servicio en Guayaquil. Entonces, no está cumpliendo dentro de su permiso de operación que lo habilita, ¿sí? Dentro de su circunscripción territorial, ¿sí? Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre a las compañías y o cooperativas debidamente constituidas a nivel intracantonal, aquí de acuerdo a la modalidad. Pero entonces va a estar a cargo, ¿no?, del gobierno autónomo centralizado la emisión de títulos habilitantes, ¿sí? Para el servicio de transporte terrestre a las compañías y o cooperativas debidamente constituidas a nivel intracantonal. Bien. Ahora lo que vamos también a revisar, toda esta parte normativas en cuanto al reglamento y a la ley orgánica de transporte terrestre, nos dice también el régimen de control de las operaciones de tránsito. Entonces, vamos a ver si vamos a dar lectura a aquello. Me ayuda, señorita Evelyn, o me ayuda con la lectura, ¿ya? Régimen de control de las operaciones de tránsito. En todas las normas legales y en la presente ley, cuando se mencione la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se entenderá que se refiere a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que también podrá ser conocida como Agencia Nacional de Tránsito, ANT. En todas aquellas normas legales en las que se hace referencia a la Comisión de Tránsito del Guayas, se entenderá que se refieren a la Comisión de Tránsito del Ecuador, y donde diga Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas, se entenderá que aluden al Cuerpo de Vigilantes. Ya, esto como más que todo una acotación, ¿no? Para que ustedes no, tal vez no sientan confusión en esa parte cuando hace mención a lo que nos dice aquí, cuando hace mención a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, se entenderá, o más conocida como la Agencia Nacional de Tránsito. Y de igual manera, lo que cuando se refiere a la Comisión de Tránsito del Guayas, se entenderá que se refiere a la Comisión de Tránsito del Ecuador, para que ustedes no sientan o no tengan cierta confusión en cuanto ya a la parte de entidades que rigen como autoridades dentro del ámbito del transporte y tránsito, ¿no? De hecho, aquí yo les he proyectado lo que son las entidades adscritas, lo que son en el ámbito del transporte terrestre, transporte aéreo y transporte marítimo. Dentro de estas entidades, dentro del transporte terrestre, tenemos la Agencia Nacional de Tránsito. Y todo esto que sabemos, hemos escuchado de cuál es el rol, la función que cumple este ente. Y la Comisión de Tránsito del Ecuador, que si bien es cierto, históricamente tal vez no tiene una trascendencia de un número elevado de años, pero eso es lo que se pretende, que ahora esta entidad asuma en la totalidad en el país el control acerca de el transporte terrestre, ¿no? Entonces, las entidades dentro del transporte terrestre serán la Agencia Nacional de Tránsito, la ANT y la Comisión de Tránsito del Ecuador, ¿sí? Dentro del transporte aéreo tenemos la Dirección General de Aviación Civil, ¿sí? Y dentro del transporte marítimo tenemos la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, la Autoridad Portuaria del Puerto de Bolívar, la Autoridad Portuaria de Manta y la Autoridad Portuaria de Guayaquil, ¿sí? Estas igual las entidades adscritas dentro del ámbito de sus modalidades, tanto el terrestre, el marítimo y el aéreo, ¿sí? Que en estas no vamos a profundizar, de hecho, demasiado, ¿sí? Por cuanto ya esto es otra modalidad de transporte, es decir, ya el transporte marítimo, y ustedes básicamente, netamente, es el transporte terrestre, ¿sí? Pero es importante que ustedes conozcan, ¿sí? Eso por una parte. De igual manera, continuamos de los organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Acá un poco más ya centrado a la parte de cómo está constituidos los diferentes organismos.
De hecho, en el artículo 13 nos hace mención a ello, que los órganos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial son los siguientes. Tenemos el Ministerio del Sector, la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos descentralizados. ¿Sí? Aquí esta parte fundamental, sus órganos descentralizados. Y los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos, municipales y sus órganos desconcentrados. Déjenme ver si ahí puedo abrir el COTAD. Sí, debe estar en el artículo, nos decía en el artículo. Para revisar el artículo 13, a ver, déjenme, voy a revisarle ese artículo 13, que ahí nos hace mención a lo que estamos revisando ahorita, ¿sí? Si pueden ustedes observar ahí en las pantallas, lo que bueno, yo estoy revisando acerca del COTAD, no se está proyectando eso. No, a mí no. No, ingeniero. No, ingeniero. Entonces déjenme esta de compartirle lo que es el escritorio. A ver, déjenme buscarles dónde está en el COTAD lo que yo les estoy mencionando, ¿sí? Donde hace mención a este artículo, ¿no? ¿Quiénes son los órganos del transporte terrestre? Vamos a revisar aquí. Aquí igual entonces, sí, vamos. Ya se me perdió dónde está. Bueno, yo no me voy a tardar demasiado aquí. A ver, mejor hasta yo buscarlo, justo así desde a las 10 de la mañana. Tómense un receso ya de unos 10 minutos y ahí sí ya volvemos y ya les puedo indicar. En este momento no sé en qué artículo específicamente está lo que les quería mostrar. ¿Ya? Entonces 10 y 10 por favor se conecten nuevamente ya y ahí sí ya les proyecto. ¿Sí? Listo, Ya, ingeniero. ingeniero. Ya.
Ya, por favor, chicos, nuevamente todos listos. ¿Sí? ¿Están ahí? Ya, a ver, les voy a proyectar ya. Eh, Bien, esta parte quería un poco mostrarles, ¿no? Aunque el COTAD como tal, esto es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, Descentralización, es decir, el COTAD. Me imagino que algunos ya lo han revisado en algún momento, eh, ya lo he hecho alguna deber, alguna tarea, tuvieron que darlo lectura, no sé si total, pero alguna parte sí debieron haber revisado. Básicamente el COTAD es donde está estipulado tal vez de manera un poco más clara, un poco más explícita, cuáles son las competencias que tienen los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Y en el ámbito del transporte, por ejemplo, nos dice dentro del artículo 130, el ejercicio de la competencia de tránsito y transporte, ¿sí? A ver, para que ustedes, de hecho, ustedes mismos me ayuden en eso. A ver, señorita Camila, ayúdenme con la lectura del artículo 130. Sí se puede visualizar, ¿verdad? Camila. No está Camila. A ver. Ronnie Pinela, ayúdenme por favor. Ok. Artículo 130. Ejercicio de la competencia de tránsito y transporte. El ejercicio de la competencia de tránsito y transporte es el marco del plan de ordenamiento territorial de cada circunscripción. Se desarrolla de la siguiente forma. A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial dentro de su territorio cantonal. La Rectoría General del Sistema Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial corresponde al Ministerio de Ramo, a que se ejecuta a través del Organismo Técnico Nacional de la materia. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el modelo de gestión de la competencia del tránsito y transporte público, de conformidad con la ley, para lo que podrán delegar total, parcialmente la gestión a los organismos que vivan ejerciendo esta Venían, competencia, que venían, por venían favor. ejerciendo esta competencia antes de la agencia de este código. Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tienen la responsabilidad de planificar, regular y controlar el tránsito y transporte regional y el cantonal, en tanto asuman los municipios. En las aplicaciones, estas normas tendrán efectos para el transporte fluvial. Ya, muy bien. Entonces, en esta parte, el artículo 130 nos hace mención básicamente que los gobiernos autónomos descentralizados definirán en su cantón, es decir, en su jurisdicción, el modelo de gestión de la competencia de tránsito y transporte público. Sí, esta parte es muy importante. Definir el modelo de gestión, ¿sí?, de la competencia de tránsito y transporte público, obviamente de conformidad, bueno, con la ley, los diferentes requerimientos y todo lo demás. O podrán, nos dice, delegar total o parcialmente la gestión de los organismos que venían ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de este código, es decir, la Agencia Nacional de Tránsito, que era quien venía manejando todo, o era el ente competente encargado de manera general de llevar todo esto, ¿no? Pero ahora, de hecho, esa es una de las funciones y responsabilidades de los gobiernos autónomos centralizados. Por ello, aquí se crean los diferentes gobiernos, o los diferentes, en este caso, las direcciones de movilidad, ¿no?, de acuerdo a las competencias, de acuerdo a ciertos parámetros, requisitos que deben cumplir para hacer un modelo de gestión tipo A,
modelo de gestión tipo B o modelo de gestión tipo C, de acuerdo a ciertos requisitos como el tamaño o número de población, parque vehicular. Entonces, son aspectos que, por ejemplo, ciudades grandes como Quito, Guayaquil, ya han asumido este control total dentro del modelo de gestión A. Ahí ya habla también modelos de gestión A, lo que son ya con los agentes civiles de tránsito, ¿sí? Entonces, de hecho, esa parte me gustaría que ustedes lo investiguen para la siguiente clase. ¿Cuáles son los modelos de gestión? ¿Sí? ¿Cuáles son los modelos de gestión dentro del transporte terrestre, tránsito? ¿Sí? ¿Y cuáles son las características que presentan cada uno de esos modelos de gestión? ¿Sí? Por ello, de hecho, se forman lo que son las mancomunidades, ¿sí? Por ejemplo, las mancomunidades, ¿qué competencias nomás tienen? ¿Sí? Entonces, eso por favor que lo revisen. Y esto básicamente era lo que yo quería mostrarles, ¿no? El ejercicio de las competencias de tránsito y transporte, ¿sí? En el marco de las competencias que nos dice que debe o tienen cada uno de estos gobiernos autónomos centralizados, que son planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y seguridad vial dentro de su territorio cantonal, ¿sí? Obviamente ya luego si es que tienen, de acuerdo al modelo de gestión que se maneje, estarán a cargo muchas más competencias o muchas más responsabilidades dentro del ámbito del transporte terrestre, ¿sí? Bien, retomamos nuevamente acá la presentación y continuamos. De hecho, entonces aquí decíamos que los organismos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial serán los tres: el Ministerio del Sector, la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso regionales, metropolitanos y municipales, ¿sí? Entonces, esos son como los organismos de transporte terrestre. Del Ministerio del Sector de Tránsito y Transporte Terrestre, bueno, ¿cómo está constituido? Nos dice dentro del artículo 14, el presidente de la República, de conformidad con sus atribuciones, definirá el ministerio que se encargue de la rectoría del sector del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y del mismo modo establecerá sus funciones, atribuciones y competencias. Bueno, esto ya en la parte jerárquica, ¿no? El presidente de la República, bueno, es quien encarga, en este caso, un ministro de transporte, ¿sí? Para que sea este cargo, en este caso, quien se encargue del ámbito ligado al tránsito y transporte terrestre. Asimismo, dentro del artículo 15 nos dice que el Ministerio del Sector será responsable de la Rectoría General del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en coordinación con los diferentes GATS. Expedirá el Plan Nacional de Movilidad y Logística de Transporte y supervisará y evaluará su implementación y ejecución. Es decir, en este caso, el Ministerio del Sector, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, será el responsable de la Rectoría General como tal del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, lo que compete al tránsito y a la seguridad vial, y deberá estar en coordinación con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Obviamente ya tienen las competencias, ya sea independientemente del tipo de modelo de gestión que esté, y expedirá el Plan Nacional de Movilidad. Plan Nacional de Movilidad, básicamente cómo está planificado para un cierto tiempo que el país, una ciudad, o cómo queremos que prácticamente se mueva nuestro país, es decir, en cuanto a vialidad, en cuanto al ámbito terrestre, ¿sí? Ahí viene todo lo que es estado de las vías, cómo se puede conectar diferentes regiones, ya sea costa, sierra, sierra oriente, en cuanto a para que pueda haber el intercambio de productos, pueda haber lo que es el comercio, ¿no? Pueda haber igual los viajes que dinamizan la economía del país. De la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a ver, ayúdenme igual con la lectura, ¿no? Pero no se me aburran, no se me cansen en estas partes, porque son netamente artículos bastante
el tema pasa por el ámbito legal. Entonces, es necesario revisarlo y que ustedes puedan interpretar de manera clara cada uno de estos artículos, ¿no?, que hacen mención. Entonces, por favor, a ver, señorita Belén, ayúdeme con el artículo 16. 16, sí. Por favor, señorita Ok, Belén. artículo 16. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional. En el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector, así como el control del tránsito en las vías de la red estatal troncales nacionales, en coordinación con los GATS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es una entidad autónoma del derecho público con personería Jurídica. Jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propio. Perdón. Ya. A ver, ¿qué entendieron por ese artículo? Sí, ¿qué entendieron? El artículo 16. A ver, por favor, chicos, participen. A ver, pregunto. ¿Cómo quieren participar? ¿Si van a participar o les pregunto? Participen, chicos. Que la agencia, A ver, ya díganme de lo que la agencia... que la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre es el ente más jerárquico para regular esto. Sí, muy bien. Este ámbito del transporte y también que hay ciudades también que llevan esa competencia, como es la ciudad de Quito y la ciudad de Guayaquil. Ya, muy bien. Esa parte es muy fundamental. Ya. Algo más de lo que decía aquí, de la red vial estatal. Alguien más que en esta parte dé interpretación a lo que dice aquí, así del control de tránsito en las vías, en la red estatal, coordinación con los GATS. A ver, ¿qué interpretan ahí? Ya nos dijo Ángelo algo muy, muy asertivo y muy similar a lo que, o cercano a lo que está aquí. A ver, Ángel. Ángel, ¿sí está? Ángel Carriel. No contesta. Bueno, ya, no contesta. Aquí ya nos decía Ángelo, ¿no? La Agencia Nacional, bueno, de Regulación, es quien está encargado, es la parte, si queremos verlo en orden jerárquico, ocuparía el primer lugar dentro de nuestra pirámide de jerarquía, por ser el ente de mayor jerarquía, como así lo llamamos, ¿no? Y en el ámbito ya de sus competencias para ejercer lo que es lo que dice la planificación y control. Pues entonces, ahí de igual manera nos dice cuando tenemos el control de tránsito en las vías, por ejemplo, en las estatales, troncales, nacionales, dependiendo a veces de por dónde pase esa vía, esa troncal. Muchas de las veces cuando las ciudades no tienen lo que son pasos laterales, necesariamente esta vía tal vez pasa por el centro, por una parte de esa ciudad o de ese cantón.
Entonces, ahí va en coordinación con los, por eso nos habla aquí, en coordinación con los GATS, es decir, para ejercer el control en esas vías. Y además nos decía aquí que es una entidad, nos decía, con personería jurídica, ¿sí? Jurisdicción nacional, presupuesto y patrimonio. Es decir, está legalmente constituida y tiene las diferentes potestades de tomar decisiones o llevar a cabo alternativas en cuanto a la planificación como tal del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Es por ello que la agencia, por ejemplo, toma diferentes proyectos, alternativas en pro de reducir, por ejemplo, los índices de accidentabilidad. Y estamos hablando directamente de lo que sería la seguridad vial. ¿Cómo mejoramos esa seguridad vial? Sí, ahí viene, por ejemplo, lo que son proyectos que se manejan para tratar de reducir el índice de accidentabilidad. ¿Sí? Entonces, y tiene esas competencias porque está legalmente, como nos dice, constituido. ¿Sí? Del directorio de esta Comisión Nacional de Transporte Terrestre y Tránsito y Seguridad Vial, nos dice que la Agencia de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, estará adscrita al Ministerio del Sector, regida por un director que sesionará en forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque su presidente o su autoridad, de al menos 3 de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos. El presidente tendrá voto dirimente, ¿sí? Bueno, esto es ya la parte un poco más, ¿cómo les digo? Tal vez en cuanto a procesos que se llevan de acuerdo al directorio de esta Comisión Nacional de Transporte, ¿sí? Entonces, cómo sesionan de hecho y quiénes son los que participan en esta comisión. De hecho, aquí amplía un poco más, ¿no? Dentro del artículo 18, nos dice, del directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, estará integrado por, sí, este es el directorio de la Agencia Nacional. Entonces tenemos el ministro del sector o su delegado, que será el subsecretario responsable del transporte terrestre. Entonces aquí, ¿quién será el ministro del sector? ¿Sí? ¿Quién será el ministro del sector aquí? ¿O de qué sector estaríamos hablando si dice el ministro del sector? El transporte. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese sector? El Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sí, o su delegado. El ministro del sector de salud o su delegado, el ministro del sector de educación o su delegado, un representante designado por el presidente de la República, un representante por los gobiernos autónomos centralizados, regionales, metropolitanos, es decir, de cada uno de ellos, que tengan más de 1 millón de habitantes, y un representante de los gobiernos autónomos centralizados, regionales y municipales, ¿sí? Que tengan menos de 1 millón de habitantes, es decir, estas dos diferencias, ¿no? Los que tienen más de 1 millón de habitantes y los que tienen menor o menos de 1 millón de habitantes. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento de cómo está constituido este directorio y cuál es la importancia de que este directorio se reúna. Como vemos aquí, obviamente va a estar el ministro del sector, el ministro de Transporte y Obras Públicas, el ministro de Salud, el ministro de Educación, porque son actividades que directa o indirectamente se ven beneficiadas o se ven perjudicadas por el ámbito del transporte, por el ámbito de la movilidad, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí una de los requerimientos, o tal vez así lo quieren llamar, era que se estaba tal vez tratando de impulsar que aquí exista un representante de un gremio, que se cree un gremio de lo que son un gremio de ingenieros, de personas que tengan asociadas al ámbito del transporte, al ámbito de la movilidad, al ámbito del urbanismo, al ámbito de la planificación,
para que sea en función de aquello, o ellos también den su punto de vista desde la parte técnica, porque como vemos aquí, existe desde la parte de salud, existe la parte de educación, del propio ministro de Transporte, los representantes de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? El representante del presidente de la República, ¿sí? Entonces, es como que aquí se reúnen todos los representantes de todos los sectores más primordiales, pero tal vez no se está considerando lo que es la parte técnica, ¿sí? Tal vez la vialidad dentro de la parte técnica. A ver, alguien me escribió el chat. Ya, no hay problema, señorita Flor. Entonces, en esto quiero que Gracias, quede un ingeniero. poco, ya listo. Quiero que quede un poco claro, ¿no? ¿Cuál es este directorio? ¿Quiénes nomás están, cómo está integrado este directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control? Y tal vez por qué está, bueno, me dirán, ¿por qué está un representante del sector de salud o de educación? Entonces, porque son actividades que directamente están vinculadas al ámbito del transporte, ¿sí? Es como que como ahora en esta época que nos tocó vivir, esto de la pandemia, para las restricciones que nos dieron a las personas para poder movilizarnos. Entonces, ahí está una de ellas, es decir, qué medidas o qué alternativas se dan a los usuarios para que puedan movilizarse, para que puedan trasladarse, ¿sí? Esto dependiendo de cada realidad, de cada cantón, cómo se encontraban en cuanto a cifras, en cuanto a modos o alternativas de movilidad, en cuanto a la ciudad como tal, el número de habitantes que tienen. Entonces, eso es una parte muy fundamental, ¿no? A las sesiones, bueno, nos dice aquí del director, asistirá el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, y actuará en voz del secretario del directorio, pero no tendrá voto, es decir, solo tendrá voz, ¿no? Hizo en una reunión, ustedes creo que sí conocen, cuando una persona tiene voz y tiene voto, y cuando únicamente tiene voz, ¿no? Y no tiene voto. Bien, me van preguntando, chicos, si pronto no está claro, tienen dudas. Total tranquilidad, confianza, me hacen llegar sus inquietudes, ¿no? Bueno, esta parte de aquí que les estoy proyectando nos habla acerca de la reforma al reglamento de procedimiento y requisitos para la emisión de títulos habilitantes. Bueno, aquí dice el contenido de la resolución, el número de resolución y su reforma. Nos dice básicamente que al reformarse el artículo 38 del Reglamento de Procedimiento y Requisitos para la emisión de títulos habilitantes con el siguiente texto. Nos dice el artículo 38 sobre los salvoconductos a vehículos que prestan el servicio de transporte terrestre público para viajes fuera del ámbito de su operación. Nos dice, las direcciones provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito extenderá salvoconductos para vehículos que forman parte de un título habilitante para la prestación del servicio de transporte terrestre público interprovincial e intraprovincial, previo a la validación de los requisitos y la elaboración de un informe técnico que no afecte, de no afectación al servicio, para lo cual se presentarán los siguientes documentos. Aquí está el formulario de requisitos, formulario de solicitud, certificado de servicio de transporte, listado de pasajeros, contrato de prestación de servicios suscrito entre el contratante y el transportista, lo que es el pago, la póliza de seguro y la autorización simple. Bueno, esto es el salvoconductos para la prestación de lo que es del servicio de transporte, obviamente modalidad terrestre, para realizar fuera del ámbito de su operación. Aunque ahora no les sabría decir con exactitud por temor a equivocarme, si se sigue manejando todavía esto, porque para ello, justamente para esto es el servicio de transporte de turismo, ¿sí? Entonces, antes ustedes, no sé si todavía vivieron esa época, en los colegios regularmente
al finalizar el año educativo, realizaban lo que son los viajes o las giras de observación, ¿sí? Entonces, se sacaba lo que es este salvoconducto, este permiso, para que operadoras puedan brindar ese servicio, es decir, puedan irse fuera de la provincia, fuera de la ciudad. Por ejemplo, la cooperativa Señor de los Milagros, para que ustedes estén más claros, puedan irse ustedes de paseo en una de esas unidades, y obviamente esa unidad tenía que tener este salvoconducto, este permiso para poder realizar lo que es este viaje. Ahora, de acuerdo a las modalidades, de acuerdo a cada uno de lo que revisamos, de hecho, en la tablita de la clase anterior, por modalidad de servicio, modo de servicio, esa es de hecho una de las funciones que se pretende supla lo que es el servicio de transporte escolar e institucional, el turismo. Entonces, pueda brindar este servicio, ¿no? Exista ya una flota adecuada, una flota destinada para prestar este servicio, ¿sí? Y que en nuestro país, obviamente, tenía una alta demanda, ¿sí? Ya sea por entidades, unidades educativas o muchas de las veces tal vez familiares, ¿no? Pero es algo que también quería darles a conocer. De hecho, es uno de las partes fundamentales. Recordarán cuando hubo el siniestro, el accidente con los hinchas de Barcelona, cuando fueron, me parece que era Ingeniero, a Cuenca. Dígame, Angie. desde antes de la pandemia todavía se seguían dando esos salvoconductos o permisos ¿Ya? a las diferentes cooperativas. Eso se sacaba con una semana antes de anticipación. Así sí siguen dando. Según lo que me ha dicho mi papá, ahorita que se está pasando la pandemia aún no dan permiso. Ya. A no ser que sea normal algún tipo de cooperativa, pero sea de turismo. Cooperativas Claro, así de esté transporte asociado a turismo. interprovinciales, o intercantonales todavía no están dando. Justamente. Sí, esto les digo así como en nuestro país, ¿no? Hemos ido de acuerdo a los problemas que nos han ido suscitando, hemos ido mejorando, hemos ido cambiando. Y uno de esos problemas, que si así podremos llamarlo, fue lo que les comentaba, cuando de la cooperativa Señor de los Milagros tuvo ese accidente con los hinchas de Barcelona, si no estoy mal, que fue un partido contra el Cuenca, algo así fue, no recuerdo exactamente. Entonces, esos son los puntos de partida, por ejemplo, en nuestro país. Esperar que lamentablemente pase algo un poco drástico, un poco grave, para ir ejecutando tal vez algo que ya estaba. Es decir, ¿quiénes son los vehículos o la flota que ya estaba destinada para prestar ese tipo de servicio? Obviamente luego vienen diferentes tipos de repercusiones, como, bueno, ¿y cómo es que ese vehículo pudo pasar tantos puntos de control y que nunca fue detenido, nunca fue ya prohibido de continuar con su circulación? Bueno, también es otro tema aparte, ¿no? Pero lo que sí quiero recabar aquí es eso, o sea, para cada modalidad de servicio existe ya una flota ya destinada, en este caso es el transporte institucional o el escolar que nosotros le conocemos, y ahí pues, podemos tener este salvoconducto para la prestación de este servicio, ¿sí? Bien, hasta ahí no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud referente a lo que revisamos. ¿No? ¿Todo claro? Sí, ingeniero, de mi parte sí. Ya, muy bien. ¿Nadie más no tiene alguna duda? Bien, entonces vamos a continuar con este proceso de entrega de documentos, lo que es la licencia de conducir. Esto me parece que estaba, no recuerdo si es ya parte de la unidad número 2. Entonces, déjenme ver qué hora es. Ahí estamos.
Antes de continuar ya con esta parte también de las operaciones, lo que son procesos de entrega de licencias de conducir, si tienen alguna duda referente a lo que hemos revisado, de acuerdo a al ámbito de las competencias de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, cómo ellos deben ejercer sus competencias dentro de cada jurisdicción, dentro de cada municipio, quiénes son estas entidades que son adscritas o que son los entes en orden jerárquico, tienen tal vez la mayor potestad. Y ya en cuanto al directorio como tal, cómo está constituido. ¿Sí? No sé si tienen de pronto alguna duda más, si no, ya continuamos. ¿Está todo claro? A ver, les pregunto. Díganme dos miembros de ese directorio de la Agencia Nacional de Control. Dos miembros. A ver. La ANT y la Comisión del Guayas. No, a ver, los miembros del director, les dije. Ah, ya, sí, sí. Del directorio, perdón, no del director. ¿Puede repetir, ingeniero? Díganme dos miembros nada más del directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control. El director ejecutivo. ¿Ya? ¿Cuál más? Y comandante. Comandante. No. O al director de la ANT. Ministro de Transporte y Obras Públicas. Ya, muy bien. ¿Quién más? A ver, ya, a ver, me dice Henry. Uno más, Henry. Ministerio, pues, Ministro de Transporte. Y la ANT no sería el director ejecutivo de la ANT. A ver. A ver, primero Jaxael. A ver, ¿cuál es nomás me decía Jaxael? El director ejecutivo. Ya, ¿y quién más? Y la ANT. ¿Cómo la NT? La Agencia Nacional de Tránsito. Pero, a ver, les estoy preguntando del directorio. La Agencia Nacional como tal de Tránsito pues es una entidad, pero debe haber un representante, que sé yo, les preguntaría, el El presidente. subsecretario responsable del transporte terrestre de tránsito. Ya. El responsable del director ejecutivo, que es Víctor Ayala, Eduardo Ayala, que se llama algo. Pío A Ayala, ver, que ¿quién sabe? ¿Quién es cuál es el nombre del ministro de Transporte y Obras Públicas? ¿Alguien sabe? Chipre sabe porque él trabaja ahí. Chipre. ¿Sabe el nombre de el ministro? No recuerdo, ingeniero. ¿Alguien sabe? Consulten rapidito ahorita. Gabriel Márquez. Gabriel Márquez, ¿seguro? ¿O ya lo consultó? José Gabriel Márquez Castro. Ya tengo dos personas. Martínez Castro. Juan Pasos. A ver, Martínez. José Gabriel Martínez. Ya. ¿Lo consultaron ahorita o sí sabían? Por mi parte consulté porque yo no sabía. Ya. Bueno, eso por una parte. Y lo que les decía, esta pregunta que les hacía ahorita, ¿no? ¿Quiénes son los miembros del directorio de la Agencia Nacional de Regulación? El ministro del sector. Decíamos aquí el ministro del sector, es decir, el ministro de Transporte y Obras Públicas o su delegado, que será el subsecretario responsable. El ministro del sector de salud,
el ministro del sector de educación, obviamente estos dos, o los delegados, el representante designado por el presidente de la República, el representante de los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos o municipales, que tengan más de 1 millón de habitantes, ¿sí? Y el otro representante es, de igual manera, de los diferentes gobiernos autónomos centralizados, regionales, municipales, pero que tengan menos de 1 millón de habitantes, ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia, los que tienen más de 1 millón de habitantes y los que tienen menos de 1 millón de habitantes. Entonces, en total, ¿serán cuántos representantes? 2, 4, 6 representantes, ¿sí? Para el director. Y ahí hay un ejemplo de eso, de los representantes, o sea, más de 1 millón y menos de 1 millón. ¿Cómo sería? A ver, justamente aquí yo recuerdan que en su momento les estaba solicitando para que ustedes consulten esa parte. ¿Quiénes serían estos diferentes? ¿En qué parte justamente estaba eso? Yo les quería que ustedes conozcan cuáles las competencias, los modelos de gestión. Los modelos de gestión, el A, el B y el C. ¿De acuerdo? A cada ciudad, por ejemplo. Guayaquil, Quito, tiene un modelo de gestión tipo A. Tienen ya de hecho los propios agentes de tránsito, igual que en Quito. Entonces, cuando son ya modelos de gestión tipo A, ya ejercen o tienen mayores responsabilidades dentro del ámbito del transporte, ¿sí? A diferencia de un modelo de gestión B o un modelo de gestión tipo C, en donde todavía, por ejemplo, no tienen sus propios agentes civiles de tránsito. Entonces, ahí viene, por ejemplo, una diferencia, ¿sí? Entonces, eso yo, de hecho, yo les pedía para que... Es como decir, aquí en Guayaquil es la ATM y allá en Daule viene a ser la Comisión de Tránsito, porque Más o todavía no menos, tiene sí. como así. Todavía no tienen dentro de sus competencias lo que son agentes civiles de tránsito, o sea, no tienen esa competencia. No sé si me están entendiendo un poco más. Entonces, por ejemplo, en ATM Centro Guayas, que tienen ahí en Daule, tiene ciertas limitantes en cuanto a esta planificación o regulación del transporte terrestre, ¿no? O sea, no están todas las competencias directamente como responsable la ATM. Todavía hay ciertas competencias que no tienen a cargo, ¿sí? Es porque es Entonces, mancomunidad todavía. es justamente porque es mancomunidad y la mancomunidad debe estar de igual manera primero, la mancomunidad, ¿cómo se formó? ¿Sí? ¿De cuántos cantones está conformado? Y dentro de cada uno de esos cantones, tal vez cuántos vehículos tienen registrados y igual de sus habitantes. Entonces, ahí viene esta parte, ¿no? ¿Cómo se forma y por qué se forma una comunidad? Porque posiblemente un municipio tiene que llegar tal vez a un número mínimo de vehículos, de habitantes para poder ejercer modelo de gestión tipo A, ¿sí? Por ejemplo, aquí, más de 1 millón de habitantes o menos de 1 millón de habitantes. Posiblemente Daule como tal no llega a un cierto o un mínimo número de habitantes. Por eso se forma una mancomunidad y por eso, de hecho, tiene, bueno, Ingeniero, sus ventajas. Dígame. el otro día yo vi en las redes sociales una entrevista del doctor Lucio Cañizar, el alcalde de Daule, Ya. en el cual manifestaba que se van a desvincular de la mancomunidad. Mancomunidad. Se van a desvincular y estaban haciendo ya las gestiones para subir la categoría A, para así poder asumir la competencia total de tránsito del cantón. Es un proceso eso es un proceso que, como les digo, tiene ciertas ventajas, creo que tiene más ventajas en realidad que desventajas. Pero, por ejemplo, una desventaja de la mancomunidad es que si la ATM Centro Guayas está constituida formada por
Daule, Santa Lucía, Palestina, ¿no? Ese también es, no recuerdo. Novol. Novol. Entonces, son los cuatro o cinco cantones. Esos Y Loma cuatro, Champotilla también. ya, pónganle 5. Esos 5 cantones tienen los mismos requerimientos, las mismas necesidades en cuanto al transporte terrestre. O sea, si a Daule se me ocurre, mejoraron por ahí una vía en cuanto a señalización, algo, Novol, los otros cantones, mañana al siguiente día ya les están ellos también solicitando, o sea, también beneficiar al sector. Entonces, cuando de hecho tienen este modelo tipo B o tipo C, no tienen mayores ingresos, porque en cuanto a matriculación, tal vez no generan mayores ingresos para esa dirección. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Guayaquil, o me parece que también es la de Durán. Entonces, ya por la matriculación ellos ya reciben fondos más, o sea, reciben fondos y eso ya son más ingresos en cuanto para realizar cualquier tipo de estudios, de mejoras en cuanto a la movilidad. Entonces, por esa parte resulta también beneficioso. Entonces, y cuando tal vez no tienen este tipo de ingresos, sus presupuestos son muchas las veces muy limitantes. Entonces, ventajas y claramente desventajas, ¿no? Pero es un gran, o sea, de hecho, es como que así empieza, porque hacerse cargo del ámbito del transporte incurre también en varios aspectos, no únicamente tal vez del ámbito de matriculación, que todos empiezan, que todos tal vez piensan y que ya en matriculación van a recibir fondos, sí, y esos fondos ya no se van a ir a otro cantón, ya no se van a ir a otra ciudad por el tema de matriculación, pero asimismo está ligado a varias responsabilidades, porque el ámbito del transporte es todos los días vemos que se construyen casas, que vemos vehículos, sufren ya desperfectos en la vía, se acaba su vida útil, entonces dar soluciones a todo eso, ¿no? Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Pero eso es lo que quiero que ustedes investiguen, ¿no? Quiero que ustedes investiguen los modelos de gestión, ¿sí? Y cuáles son las características que tienen cada uno de esos modelos de gestión y profundicen todo lo que ustedes puedan encontrar. ¿Cuáles en el Ecuador? Tienen modelos de gestión tipo A, modelos de gestión tipo B y modelos de gestión tipo C. Obviamente que se ha actualizado, ¿no? Porque si ustedes tal vez encuentran un documento, se me ocurre 2016, 17, va a encontrar que, por ejemplo, Don Ali me decía, antes de continuar. No, no se le activó el micrófono. Por ejemplo, eso les decía, si tal vez no es actual, va a encontrarse que en resoluciones, como les decía, 2016, tal vez 2015, 17, que algún municipio que ahora ya no está dentro de esa categoría, posiblemente ahí ellos presentaron para hacer un modelo de gestión tipo A o tipo B, pero como les digo, deben cumplir ciertos requisitos, ciertas características que lo asuman o que en este caso se les pueda dar esas competencias, modelo de gestión tipo A o tipo B. O sea, no es así tampoco, tal vez como decirles así de fácil, que tal vez, como me decía Jaxael, el alcalde ya manifestaba que ellos van a desistir de esa, o salirse de la mancomunidad y van a cambiar a modelo de gestión tipo A, o sea, deben cumplir ciertos requisitos, un proceso como tal, para poder cambiar, en este caso, el modelo de gestión. De hecho, es uno de los anhelos creo que la mayoría de ciudades. La mayoría de ciudades quiere tener las competencias en cuanto a cambiar su modelo de gestión. Sí, bueno, eso ya no lo alarguemos mucho. Sí, realicen esa consulta y ahí sí me vienen con más dudas de las que tal vez ahorita van a tener, ¿no? Y es importante que ustedes conozcan eso, chicos. Es importante que ustedes conozcan y tengan en claro, o sea, cómo está básicamente estipulado, cómo está constituido este tema de las mancomunidades, tema
los modelos de gestión, por qué un municipio no tiene un modelo de gestión diferente al otro, por qué un municipio no tiene las competencias dentro de este ámbito, por qué sigue manejando la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, son por los modelos de gestión y las competencias que ejerce de acuerdo al modelo de gestión que tiene. Entonces, eso es muy importante. Ustedes, quiero que lo investiguen muy a fondo, ¿sí? Y recuerden que muchos de ustedes tal vez van a ir a alguna dirección de movilidad, alguna mancomunidad. Muchos de ustedes, de hecho, ya iban a ir algunos de ustedes iban a ir a la EMOP en Durán. Entonces, ahí van a ver, ¿no?, qué competencias tienen a cargo, por ejemplo, ellos, ¿sí?, en cuanto al transporte. Por ejemplo, de acuerdo al transporte público urbano, de acuerdo a matriculación, servicio de transporte comercial. Entonces, son competencias que ellos tienen ya y ellos lo que igual pretendían es cambiar a modelo de gestión tipo A, en donde los agentes civiles de tránsito sea una más de sus competencias. Y obviamente eso les hace crecer primero como empresa, ¿no? Les hace crecer como empresa y pues de esa manera también tener mejor rentabilidad, tener mejores ingresos. Igual, por ejemplo, a Guayaquil le conviene que Daule, perdón, que Durán tenga un modelo de gestión tipo A, o bueno, sobre todo le convenía que tenga un centro de revisión, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? Que los vehículos se iban a matricular en Durán, entonces ese ingreso ya no percibía, eh, como es Guayaquil, esos ingresos por matriculación se iban allá, por cuanto ahí no había el centro de revisión técnica vehicular y era relativamente más fácil matricular el vehículo. Entonces, pero esos vehículos no era que circulaban en Durán, sino era que circulaban en Guayaquil, sino que iban a matricular ya. Entonces, a eso uno ya se lo conoce como porcentaje o índice de fuga, es decir, que vehículos que están circulando dentro de mi jurisdicción deben aportar, pero no pasaba eso. De hecho, en muchas ciudades pasaba eso, ¿no? Implementa, por ejemplo, Guayaquil, Centro de Revisión Técnica Vehicular, pero hay cantones aledaños que todavía no manejan, manejan el tema de matriculación, pero no manejan lo que es un centro de revisión técnica vehicular, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes lo vayan conociendo, ¿sí? Y algo que ha pasado, que está pasando. Igual en Daule creo que son casos igual similares, ¿sí? Porque ustedes saben, en un centro de revisión técnica vehicular, ya con máquinas y elementos que ayudan o facilitan a lo que es la parte humana, es decir, la revisión visual que teníamos, es decir, y constatar así visualmente, a diferencia ya de pasar por un centro de visión técnica vehicular como tal, con equipos, con máquinas que son ya lo suficientemente indicadas para poder dar, en este caso, información, para dar la autorización al vehículo que puede o no matricularse, ¿no? Entonces, esa es una parte muy fundamental, ¿sí? Sí, a ver, alguien de pronto desea participar justamente en esto de los centros de revisión técnica vehicular. Ustedes que son de esta parte de Guayaquil, Daule, no sé si alguien tenga vehículo o sus padres, entonces pueden corroborar eso, sí, tal vez bien es cierto, antes no lo veían desde ese punto, pero ahora que ustedes van conociendo, pues creo que esa es la razón, de hecho, de irnos formando, ¿no? Ir haciendo semejanza. Lo que vivimos a veces en la vida práctica, pero no nos damos cuenta tal vez cómo funciona, qué institución, qué entidad está ejerciendo el control de esa determinada actividad, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes eh, lo pueden ir este momento haciendo un poco ya más familiarizándose, que ese es el ámbito
donde se direcciona, donde se encamina la carrera como tal, ¿sí? A ver, sean participar. Para ir finalizando, de 5 minutos más, con el tema de las licencias de conducir. Si yo les pregunto ahora, ¿cuántos tienen licencia de conducir? Sea profesional o no sea profesional. No me dirán la licencia de Dios. Yo, ingeniero. ¿Qué licencia, qué tipo de licencia tiene Inicio? A ver, Inicio, ¿qué tipo de licencia tiene? Sin dar las cámaras, sí, pues no les Tipo veo. B. Tipo B. ¿Quién Ajá. más tiene licencia? Yo, ingeniero. Tipo B. Yo tengo la profesional tipo E. Tipo E. Muy bien, Jaxel, ahí sí le felicito. ¿Quién más tiene licencia profesional? Solo Jaxael y Vinicio. Si les dijera que les voy a dar un punto a quien tiene licencia, toditos me dijeran. No. Usted, Ángelo, ¿no tiene, Ángelo, usted licencia? No, ingeniero, ando con la licencia de Dios nomás yo. Ahora le aviso a Henry, ya Ese sabe ahí, Henry. Chiriguaya, cualquier momento por ahí, lo veo por aquí sentadito ahí, Ya lo delaté, listo para ir al juzgado. lo A la delaté, derecha nomás, Henry. compañero. ¿Quién más tiene Ahí licencia? tengo, mi compañero Chipre me salva ahí. Dice Pero que soy un niño nomás. solo en Daule nomás, pero. ¿Quién más? Henry debe tener también licencia, ¿o no? Sí, sí tengo ingeniero tipo B. Ya. ¿Quién más tiene? A ver, de las damas, Yo, ingeniero. señoritas. Darling también tiene licencia. Tipo B. Sí. Yo también tengo. ¿Cuál me dijo yo también? Ah, Ronnie. Ronnie. Ya. Y de las damas, las señoritas, ¿nadie no tiene licencia? En proceso. En proceso. Flora tiene, ingeniero. Flora creo que ya justo se fue. Lilibet en proceso. ¿Cuál licencia está sacando? La tipo B. ¿Ya con el curso o sin el curso? Sin el curso. Sin el curso. Bueno, ahí sí les deseo mucha suerte. Bueno, dentro de este proceso de entrega de licencias de conducir, vamos a revisar básicamente parte de aquello, ¿no? Ustedes, por eso les pregunto antes de iniciar. Los que ya tienen licencia, obviamente muchos pasaron por un curso para obtener esta licencia. Dentro de ellos nos explicaban cuántos puntos ustedes van a obtener una vez que tienen la licencia o es emitida su licencia que les habilita para conducir un vehículo. Obviamente, de acuerdo al tipo de licencia, va a estar permitido conducir o estar al mando de un tipo o diferente vehículo, de acuerdo al tipo de licencia. Bueno, ahí tenemos las profesionales y las no profesionales. Los puntos que tenemos o que nos otorgan al momento de adquirir, no de adquirir, sino de que es emitido la licencia, que nosotros obtenemos la licencia, cuál es la vigencia de la licencia, cuál es la vigencia de la licencia de conducir. 5 años. 5 años. 5 años, ¿verdad? 5 años, ¿no? ¿Cuáles, en este caso, los puntos que se nos otorgan? ¿Cuáles son las contravenciones que tenemos? Los tipos de contravenciones. ¿Cuántos tipos de contravenciones tenemos? ¿Cuántos tipos de contravenciones tenemos? 5, 6, 7, 8. 6, creo. 6. ¿A quién da más? ¿Quién da menos? 6. ¿Todos de acuerdo? 7. 7. Ya subieron uno más. A ver, Camila, nuevamente le pregunto.
No respondió hace un momento. ¿Cuántas contravenciones tenemos, Camila? Ingeniero, está ocupadita. ¿Cuántas A ver, contravenciones tenemos? 6. 6. Ya. Es que Elian, en esto no soy tan buena. Elian, ¿cuántas contravenciones tenemos? ¿Cuántos tipos de contravenciones tenemos? 7. 7. A ver, 2 personas me dijeron que 6 y 2 personas me dijeron que 7. Veamos quién define. Señorita Linda, ¿cuántas contravenciones tenemos? ¿Cuántos tipos de contravenciones? Ese, Ganaron 6. no sé bien el. Sí. ¿Quién nos puede sacar de esta duda? Señor Henry, ¿cuántos Son tipos de 3. contravención? 3. No son leves, graves y muy graves. Pero que estamos hablando de los tipos de contravenciones son muchas o cuántos artículos existen. A ver, No, o sea, no entiendo bien. a ver, tal vez en esa Es parte verdad, es sí. verdad. Los tipos de contravenciones. Tal vez no fue muy clara entonces la pregunta. Porque serían leves, graves y muy graves. A ver, ahí sí me coge un poco de bajada. Lo que yo les preguntaba, sobre todo, es las contravenciones que tenemos, 7 tipos de contravenciones. ¿Sí? Lo que usted me dice que son leves, graves y Las muy graves. ya, esas serían la clasificación general y luego vendría Claro, la esa es subclasificación, es decir, esa es clasificación general, ya, y de ahí por lo que es el COIG, el Código Orgánico Integral Penal, ya, son nueve artículos, sí, creo que sí, 9 artículos aproximadamente que están destinados para contravenciones. ya, entonces, y dentro de esos 9 artículos, ahí sí, si es que no, sin temor a equivocarme, puedo decirles que son 7 tipos de contravenciones, ¿sí? Entonces, eh, por ahí va mi pregunta, tal vez no fue entonces muy clara. Tendremos 7 tipos de contravenciones de primera clase, de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima clase. ¿Sí? 7 tipos de contravenciones. Obviamente, dentro de cada una de ellas van a existir lo que son, lo que nos decía, graves, leves y las muy graves. ¿Sí? Bueno, se nos va el tiempo y se nos va muy rápido. Yo ya les compartí este contenido de la materia en la plataforma. Sí, por favor, me gustaría que lo revisen, ¿no? Y este tema de las licencias de conducir relativamente no es muy extenso, no es muy, tal vez complejo, muy complicado, porque es un tema que muchos ya lo han manejado, ya lo han recibido tal vez cuando obtuvieron su licencia de conducir. Entonces, sí me gustaría que por favor lo revisen, sí, sería todas estas diapositivas, de hecho las categorías, si es posible o de ser posible, hasta allá, hasta la diapositiva número 93, ¿sí? Ya lo que es matriculación vehicular, igual, bueno, ya lo vamos a revisar, pero sí me gustaría que lo revisen esta parte de licencias de conducir, es decir, de la diapositiva 79 a la diapositiva 93. ¿Sí? Por favor, que lo revisen, no es muy complejo, igual la próxima clase lo vamos a revisar, pero como les digo, me gustaría que ustedes ya lo revisen previamente y no extendernos mucho en este De las tema. ¿Sí? 79 dijo, ¿no? Sí, lo que es las licencias de conducir, todo lo que está licencias de conducir, porque ya el otro tema es matriculación. Ingeniero, ¿cómo? Disculpe, es que está lento el internet. No se preocupe, les repito, ¿ya? Desde la diapositiva 79. Creo que es el mismo documento, este es igual el que les subí. Lo que es proceso de entrega de documentos, la licencia de conducir. Es decir, desde la diapositiva 79
hasta la 93, hasta la diapositiva 93. Ya la 94 dice matriculación vehicular. Entonces, eso por favor revísenlo, ¿sí? Revísenlo ya la siguiente clase para no extendernos mucho en ese tema. Ya no extendernos mucho, porque ya que quiero avanzar, acabar todos los temas que tenemos y aparte, como ustedes saben, no iniciamos el semestre con las 9 semanas que debería ser por ley dentro del calendario. Ingeniero, una pregunta. ¿Usted sabe cuáles son los exámenes? No, pero creo que es hasta el fin de mes ya acabaríamos el semestre. Entonces, relativamente nos faltarían unas 3 semanas y ya no tenemos mucho tiempo. No sabría ¿Cuándo, decirles ingeniero, terminamos en lo que es el semestre? no sabría decirles con exactitud, pero creo que es hasta el fin de mes ya se acaba. No, o sea, con temor a equivocarme. ¿El semestre o los exámenes? O sea, la ingeniería dijo que se terminaba a fin de mes, pero